Buenas noches con todos. Eh, ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Hola. Ya, gracias. Sí, quería Sí, sí confirmar. se escucha. Ya, ya, ya. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Omar Andrea Arroyo Dávila. Soy residente de tercer año de cardiología. Actualmente con sede hospitalaria en el Hospital Central de la PNP por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad, básicamente voy a brindar una telecapacitación acerca de la actualización en el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial. Básicamente, antes de empezar, creo que están ingresando nuevamente unos chicos. Ya, ya, voy a tener que empezar nuevamente por los chicos. Mi nombre es Omar Arroyo Dávila, soy residente de tercer año de cardiología con sede en el Hospital Central de la PNP por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad voy a brindar básicamente telecapacitación acerca de la actualización en el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial. Básicamente desde el año 2017 hasta la actualidad, más o menos tenemos varias guías, ¿no?, en las cuales describen y básicamente enfocan el manejo y el diagnóstico de la hipertensión arterial. Como se dan cuenta, ha ido evolucionando el manejo y el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no?, que básicamente es endémica en todo el mundo. Como pueden ver, las guías de práctica clínica son diferentes de acuerdo al básicamente el país, continente, ¿no? Tenemos las guías europeas, las guías americanas de la Sociedad Internacional, las últimas guías también del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión y por última la guía, básicamente no tanto la guía sino de la Sociedad de Hipertensión, que es de Europa, básicamente realiza una guía para la correcta medición de la presión arterial. En este básicamente estudio lo que hizo básicamente es ver la tendencia de la prevalencia de hipertensión y el progreso en el tratamiento y control desde el año 1990 hasta el 2019. Como pueden ver, esto fue un análisis que se hizo a millones de pacientes, ¿no?, y estudios entre 1990 al 2019. Como pueden ver, en 1990, cuánto era la cantidad de hipertensos en tanto mujeres y hombres, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió hasta la actualidad? Bueno, en el año 2019 podemos decir que esta población se ha duplicado. Entonces, ¿qué podemos decir de la hipertensión arterial en el mundo? Es el principal factor de riesgo de mortalidad y discapacidad. Aproximadamente 874 millones de adultos en el mundo presentan una presión arterial sistólica mayor a 140. Este es un estudio que salió en agosto de este año. Además que la prevalencia en nuestro país es baja, ¿no?, como puede ver, a igual que Canadá, pero eso no indica que tenemos un mejor sistema, ¿no? Eso es lo contrario. En estas tendencias vemos acá en estas gráficas que a medida que el paciente es diagnosticado previamente o es tratado hasta obtener una tasa de control, ven que su proporción va disminuyendo, ¿no? Podemos decir que los países que tienen mejores y peores tasas, básicamente los europeos que tienen las mejores tasas de tratamiento y control, ¿no?, como también Corea del Sur, Canadá, etcétera, ¿no? Y las peores tasas de tratamiento básicamente tienen países como Nepal, Indonesia, África y Oceanía. Entonces, como pueden ver, la hipertensión desde el punto de vista epidemiológico es básicamente digamos, ha estado en incremento en los últimos años, ¿no? Y diversos factores están implicados en el mecanismo de la hipertensión arterial. Básicamente
Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que básicamente a través de la disfunción endotelial y la avidez por la retención de sodio por la aldosterona, esto va a favorecer al aumento de la presión arterial. Sin embargo, dentro de un mecanismo normal de regulación o de un paciente normotenso, todos estos factores que están implicados están en un mecanismo, digamos, de equilibrio, ¿no? Entonces la hipertensión se considera básicamente cuando este equilibrio que hay entre cada sistema neuroendocrino se rompe o se pierde. Como pueden ver, los péptidos natriuréticos que son producidos a través del miocito auricular y ventricular también favorecen a mantener la presión arterial, debido a que esto favorece la natriuresis y la vasodilatación. Igual el endotelio, como pueden ver, dentro del endotelio hay factores que son vasoconstrictores y factores relajantes, ¿no? Un potente vasoconstrictor es la endotelina, como ya lo conoce, y un potente, digamos, vasodilatador es el óxido nítrico. Igual el sistema nervioso central, a través del aumento de la liberación de catecolaminas, ¿no? Que favorece a un aumento en la actividad simpática renal y un aumento en la avidez por el sodio. Por ende, aumento de la retención de sodio agua a nivel del túbulo renal y aumento de la presión arterial. Pero también hay mecanismos como el sistema inmune que están implicados, ¿no? Como la sensibilidad del sodio, que son provocados por la infiltración de macrófagos, que aumentan la presión arterial, y básicamente las células T reguladoras que disminuyen la presión arterial. Como pueden ver, la guía europea que salió, la guía, perdón, de la AJA, de la americana, que salió en el 2017, hace básicamente énfasis en cómo debemos tomar adecuadamente la presión, y esto es muy importante para los médicos que básicamente ven con frecuencia pacientes con hipertensión arterial, ¿no? No es necesario ser de la especialidad para poder diagnosticarlo o manejarlo. Como pueden ver, el primer paso para una medición precisa de la presión arterial es importante que el paciente esté preparado adecuadamente. Por ende, debe estar relajado al menos 5 minutos, pero debe estar sentado en una silla, las piernas no deben estar entrecruzadas. El paciente más o menos unos 30 minutos debe evitar cafeína, ejercicio y fumar. Además que se debe quitar toda la ropa que cubra el brazo, porque en esa zona vamos a colocar el brazalete. Las mediciones básicamente hechas en pacientes que están sentados o acostados no cumplen estos criterios según la guía de la AJA del 2017. El paso 2 es básicamente el uso de una técnica adecuada para la medición de la presión arterial. Lo importante es usar un dispositivo que esté validado o calibrado. Es importante que el paciente apoye el brazo, ¿no? Y este esté a la altura del corazón, sobre una mesa, y sobre todo el brazalete, el tamaño del manguito debe cubrir al menos 80%. La campana o el diafragma del estetoscopio pueden ser usados básicamente para los métodos auscultatorios. Y lo importante también es que las mediciones apropiadas necesarias para el diagnóstico y tratamiento de la presión arterial es muy importante. Recuerden que el paciente que llega al consultorio con una determinada medición de la presión arterial, muchas veces esa medición no hace el diagnóstico, así sea elevado o así sea en un rango que ustedes no esperan. Por ende, es importante realizar mediciones repetidas. Si sobre todo tenemos un paciente en las cuales la presión arterial nos parece elevada, entonces debemos realizar mediciones separadas. ¿Y cuánto debe ser ese intervalo? Al menos 1 o 2 minutos. Y lo más importante es que iniciar la medición en ambos brazos. Y si por ende estamos en un centro donde no contamos con un estetoscopio y solamente tenemos un tensiómetro a la mano, podemos utilizar el método palpatorio, en la cual insuflamos el manguito del tensiómetro, básicamente, pero sin dejar de palpar el pulso radial.
Entonces, una vez que insuflamos y este pulso desaparece, entonces lo que hacemos es desinflar el manguito lentamente. Una vez recuperado o palpar el pulso, podemos decir o podemos palpar que esa es la presión arterial sistólica. Para la toma por el método auscultatorio, que es el método tradicional, lo importante es que escuchar los ruidos de Korotkov. Como saben, son 5, ¿no? Solamente el primero que nos indica la presión arterial sistólica y el último, la desaparición, corresponde a la presión arterial diastólica. Es importante desinflar progresivamente el manguito a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo. En el 2021, la Sociedad Europea de Hipertensión básicamente establece una guía para una correcta medición de la presión arterial. Como pueden ver, ¿qué métodos podemos, utilizar para medir la presión arterial? Si estamos en consultorio, podemos utilizar el método auscultatorio o los métodos automatizados, por los famosos tensiómetros digitales, ¿no? Si estamos, en el domicilio o vamos a enviar al domicilio o no tenemos, la capacidad de hacer seguimiento en el mismo consultorio o tenemos muchos pacientes, en el consultorio no podemos atender al mismo paciente debido a que encontramos una medición de la presión arterial por encima de 140/90, entonces para ello nosotros podemos utilizar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial a través de un mapa o también el monitoreo ambulatorio o monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es el AMP. ¿Qué condiciones debe tener el paciente para una correcta medición? Básicamente 5 cosas. La medición de la presión arterial en el consultorio es la base, básicamente, para hacer un diagnóstico y un seguimiento de la presión arterial. Número 2 es que usualmente 2 a 3 visitas en un intervalo de 1 a 4 semanas debe tener el paciente para hacer el seguimiento y diagnóstico de la presión arterial. ¿En qué casos podemos diagnosticar la presión arterial con una sola visita? Si en caso tenemos un paciente que llega al consultorio y tiene una presión arterial mayor o igual a 180/100, o este está asociado a daño de órgano blanco o evidencia de una enfermedad cerebrovascular, en esos casos, podemos diagnosticar hipertensión arterial con una sola visita. ¿Y cuál es el manejo según los niveles de la presión arterial en el consultorio? Es básicamente como la cuarto ítem para el diagnóstico de la hipertensión arterial, ¿no? Y como quinto punto es básicamente, si es posible y disponible, confirmar el diagnóstico por fuera del domicilio. O sea, nos podemos ayudar a través de un mapa o un AMPA. Como pueden ver, estos son los métodos tradicionales y que usa frecuentemente o que usamos frecuentemente en la consulta, ¿no? Para el diagnóstico y seguimiento de un paciente con probabilidad de hipertensión o hipertenso. Tenemos el tensiómetro, que es el común, ¿no? Tenemos el mapa y tenemos el tensiómetro digital. Estos básicamente son a manera de definiciones de cómo establecemos la presión arterial sistólica y diastólica y qué significa la presión de pulso, la presión arterial media. Cuando nosotros realizamos el método auscultatorio, principalmente debemos ver los sonidos de Korotkov, que son 5. Y los que nos importa son el primero y el último. El primero, que es el sonido inicial de silencio, nos va a indicar básicamente la presión arterial sistólica. Y el último, que también es el silencio, nos va a indicar la presión arterial diastólica. Entonces, ¿qué es la presión de pulso? Básicamente es la diferencial entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, importante para determinar pronóstico en los pacientes. ¿Qué podemos hablar de las guías de práctica clínica sobre el diagnóstico de la hipertensión arterial? ¿Qué nos dice la guía americana? Como pueden ver, lo que está marcado de rojo es lo que en la guía americana establece el diagnóstico de hipertensión estadio 1. Recuerden que la hipertensión es categorizada
a través de, digamos, dependiendo la guía de práctica a la que pertenece, en normal, en elevada, hipertensión estadio 1, estadio 2 o hipertensión arterial severa, o algunos lo llaman crisis hipertensiva, o algunos también lo llaman hipertensión estadio 3. En el caso de la americana, digamos que cataloga a un paciente con hipertensión arterial estadio 1 a partir de la presión arterial de 130, la sistólica, a 139 y la diastólica de 80 a 89. Como pueden ver, no solamente tenemos cifras de la presión arterial clínica, también tenemos cifras de la presión digamos, obtenidas a través del mapa y a través del AMPA, lo cual la guía americana establece que un paciente con un resultado de mapa, con promedio diurno o un promedio de 24 horas con 125 sobre 75, podemos decir que ya es un paciente hipertenso, y con AMPA más de 130 sobre 80. Siempre y cuando estas mediciones sean obtenidas cuidadosamente en 2 ocasiones y más de 2 lecturas, según lo que establece la guía americana. Ahora, esto genera, digamos, un poco de controversia en la mayoría de cardiólogos o médicos que se dedican al manejo de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque en la guía europea hay mucha controversia con las demás guías, tanto la guía NICE, la guía americana, la guía europea, la guía de la Sociedad de Hipertensión Arterial, que es la guía internacional. Tienen mediciones diferentes en su población. Más adelante lo voy a mencionar por qué. Incluso en nuestra población no aplicamos esto, ¿no? O sea, si tenemos a un paciente con 135 sobre 85, según la guía americana, entonces en nuestra población no podemos, digamos, establecer el diagnóstico de hipertensión arterial, que más adelante les voy a demostrar por qué no. Años más tarde, ni siquiera más años, un año después, se establece la guía europea del año 2018. ¿Qué nos dice la guía europea? Que básicamente el paciente tiene hipertensión grado 1 cuando la presión arterial sistólica es de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. Y tiene un grado 2 cuando es de 160 a 180. Y grado 3 mayor o igual a 180 sobre 110 la diastólica. Pero también menciona acerca de la hipertensión arterial sistólica aislada, que básicamente se caracteriza por una presión arterial sistólica mayor de 140 y diastólica menor de 90. Es una hipertensión típica de octogenarios, de personas ancianas, y que la clasificación también va de acuerdo al estadio de la presión arterial sistólica. O sea, podemos decir hipertensión sistólica aislada tipo 1, grado 2 o grado 3. Igual, las definiciones de la hipertensión según el mapa de lo que establece la guía europea es que la presión arterial en consulta sea mayor o igual a 140 sobre 90. Entonces, en esos diagnósticos puede establecer el diagnóstico de un paciente hipertenso. En cuanto al mapa, el promedio diurno o en 24 horas tiene que ser 130 sobre 80, mientras que el promedio del AMPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial sistólica debe ser mayor o igual a 135 sobre 80. Como pueden ver, esta guía difiere de los resultados o de la guía americana. Y si vemos otra guía, en la siguiente, ¿qué nos dice la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial? Casi lo mismo que la guía europea, ¿no? Un paciente tiene hipertensión grado 1 a partir de 140 sobre 90, como pueden ver. Igual en cuanto al mapa y al AMPA, el paciente tiene un promedio, digamos, de hipertensión en el AMPA si este es mayor o igual a 135 sobre 85. Igual en el domicilio, en la consulta, si este paciente tiene una presión mayor o igual a 140 sobre 90, podemos establecer el diagnóstico de hipertensión. Igual la guía NICE, que salió en el año 2019, nos dice que el paciente
hipertenso en etapa 1 es aquel que tiene entre 140 a 159 la presión arterial sistólica. Y la etapa 2 es de 160 a 100, la diastólica. Entonces, igual, el promedio diurno en el mapa, este tiene que ser 135-85 a 150 para considerar etapa 1. Y la etapa 3 o hipertensión severa según la guía NICE es mayor o igual a 180/120. Entonces, ¿qué podemos decir de estas guías que menciona? Que básicamente tanto la guía europea, la guía NICE y la Sociedad Internacional de Hipertensión coinciden en las cifras de hipertensión arterial estadio 1. Difieren mucho de los resultados o de la, digamos, clasificación de la guía americana. A manera de ejemplo les pongo este caso clínico. Tenemos por ejemplo una mujer de 80 años que acude por cefalea ocasional, cuyo factor de riesgo es diabética, y obtenemos una presión arterial en la consulta el mismo día de 172/88, 160/80 y 165/82. Como pueden ver, la paciente claramente tiene una hipertensión arterial sistólica aislada. Es decir, la presión arterial sistólica es más de 140 y la diastólica es menos de 90. Entonces, ¿qué es lo que se puede realizar este paciente? Si no tenemos un mapa, que es el monitor ambulatorio de la presión arterial a la mano, podemos solicitarle un AMPA. El AMPA lo mínimo tiene que ser de 7 días, pero si no puede realizar 7 días, tiene que ser al menos 3 días de toma. Y esas tomas pueden ser mañana y noche, o si solamente va a ser 3 días, es importante que al menos entre esos 2 días tengan 12 tomas de la presión arterial. Entonces, a nivel, digamos, mundial, ya existen reglas para, digamos, cómo tomar el tema de la hipertensión arterial, cómo diagnosticar o cómo promediar. Por ejemplo, la regla general es que debe eliminarse las presiones del primer día, de la primera toma, y las presiones del primer día, y promediar solamente las presiones que están fuera del color rojo, ¿no? Entonces, estas cifras son las cifras que van a promediar o van a ser el resultado en tu AMPA. La guía europea en el año 2018 nos menciona un cribado y diagnóstico de la hipertensión arterial. Por ejemplo, es habitual que nosotros estemos en contacto con pacientes hipertensos o no hipertensos, pacientes con presión arterial menos de 120/80. Entonces, ¿qué hacemos? Si el paciente tiene riesgo digamos, factores de riesgo, antecedente de hipertensión arterial, entonces lo que podemos hacer es medir la presión arterial al menos cada 5 años, si es una presión arterial óptima según la guía europea. Si esta presión es normal, es decir, entre 120 a 130, lo que podemos hacer es medir la presión al menos cada 3 años. Si esta presión es normal o alta, según la guía europea, entonces recomienda que se debe medir la presión al menos una vez al año. Pero podemos considerar este tipo de presión también como una HTA enmascarada, y por ende debemos solicitarle un mapa o un AMPA para diagnosticar. En caso de un paciente con HTA, digamos, en la primera consulta de 140/90, tenemos dos opciones. Una, podemos medir la presión arterial en varias consultas, y la otra opción es medir la presión fuera de la consulta. Es decir, podemos decir, ¿sabes qué, señor? Podemos hacerte un mapa o podemos hacerte un AMPA, un monitoreo domiciliario. Entonces, para esos casos, nosotros tenemos alternativas para el diagnóstico. Un segundo me va a esperar. Hay chicos que están esperando. Ya, vamos. Bien, por ejemplo, la Sociedad Europea de Hipertensión incluso nos muestra en uno de sus anexos de cómo debe ser tomado o establecido el control domiciliario de la presión arterial. Como pueden ver, están los días. Idealmente, como les mencioné, es que sea 7 días.
Pero si no se va a poder realizar 7 días, al menos 3 días tiene que ser las tomas, pero 3 días con 12 lecturas, es decir, con 12 tomas de la presión arterial. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder interpretar un AMPA? Primero, lo ideal es que estas lecturas sean automatizadas, ¿no? A través de un tensiómetro digital, ¿no? Obviamente nosotros ya sabemos las condiciones para tomar la presión arterial. Ya sabemos que el paciente tiene que estar en reposo, que el paciente no debe fumar 30 minutos antes, hacer ejercicio, etcétera. Y básicamente tiene que estar sentado, recostado, sin las piernas entrecruzadas, sobre una silla con el brazo a la altura del corazón. Entonces, una vez establecido ya, digamos, las condiciones para tomar la presión arterial, entonces, para poder interpretar un AMPA es importante las lecturas automatizadas. Si no contamos con este tipo de tensiómetros, entonces el libro de registro. Punto número 2, lo que les mencioné, evaluación de la presión arterial al menos 3 días con 12 lecturas, idealmente deberían ser 7 días. Desechar la primera toma de presión o del primer día y promediar las demás. Y punto número 4, la presión arterial domiciliaria mayor a 130/85, según la Sociedad Europea de Hipertensión, ya indica hipertensión. Se da cuenta que es, digamos, sencillo diagnosticar la hipertensión arterial, no tenemos varios métodos, ¿no? Y una vez saber tomar la presión, si no sabemos, podemos utilizar el método automático, ¿no? Y hasta el mismo paciente puede establecer su diagnóstico. Pero, ¿cuál es el protocolo de medición de la presión arterial en domicilio? Básicamente lo siguiente. Un segundo. Ya, ahora sí. ¿Qué dicen las sociedades internacionales? La europea, la japonesa, la estadounidense y la inglesa, respecto al protocolo de la medición de la presión arterial en el domicilio. Menciona que el número de mediciones en casa debe ser al menos 2 al día. ¿Cuántos días debe tomarse? Preferiblemente 3, ¿no? Si no puede, básicamente tiene que ser 3 en 12 tomas. Idealmente debe ser 7. Y si se dan cuenta, tanto la europea, la americana y la inglesa establecen 7 días. Y la japonesa menciona al menos 5 días. Y las mediciones de mañana y noche, todas mencionan que debe ser mediciones mañana y noche. ¿Quiénes indican descartar el primer día? La inglesa. La inglesa recomienda descartar las tomas de presión arterial del primer día. Es decir, si el paciente tiene una toma de 7 días, lo que dice la inglesa es descartar la toma de la presión arterial el primer día y promediar las demás. Para nosotros poder iniciar tratamiento, ya sea intervenciones no farmacológicas, estilos de vida o tratamiento farmacológico, es importante estratificar el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes. Como ven, en el 2018 la guía europea establece la clasificación de la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular. Básicamente, en pacientes que tienen riesgo bajo, son pacientes que tienen la presión arterial normal y no tienen factores de riesgo cardiovasculares. A medida que el paciente va teniendo un factor 2 o 3 y su presión arterial, digamos, va estableciéndose en grado 1, grado 2 o grado 3, el riesgo cardiovascular va aumentando, ¿no? Como saben, el riesgo cardiovascular básicamente predispone al desarrollo de una enfermedad o a riesgo de desarrollar una enfermedad o un evento coronario aterosclerótico, ya sea coronario, ya sea cerebral, etcétera. Para el manejo de la hipertensión arterial, una vez establecido el diagnóstico,
Ya sabemos qué estratificación cardiovascular tiene, si es un paciente de bajo riesgo, si es un paciente de riesgo alto, riesgo moderado. Es importante reconocer que parte del manejo de pacientes antes diagnosticados prehipertensos o hipertensos estadio 1 con riesgo bajo según la guía americana, existen intervenciones no farmacológicas. Pero lo más importante de esto es resaltar lo siguiente, que tanto la pérdida de peso como la dieta saludable reducen significativamente la presión arterial tanto en pacientes hipertensos como en pacientes normotensos. Como pueden ver, la dieta DASH, la dieta saludable, que consiste en frutas, vegetales, granos enteros, productos, etc., reduce 11 milímetros de mercurio la presión arterial en hipertenso. Entonces, en los pacientes que tienen la antes llamada prehipertensión, hipertensión normal alta, ven que los estilos de vida puede ser suficiente para el control de la presión arterial, ven que la reducción de ingesta de sodio en la dieta, ven que el aumento en la ingesta de potasio en la dieta reducen también en medida pequeña la hipertensión arterial. También tenemos la actividad física y el moderado consumo de alcohol. En cuanto a la actividad física, como pueden ver, el moderado consumo de alcohol también reducen la presión arterial tanto en hipertensos como en normotensos. La actividad física, sobre todo la aeróbica, reduce entre 5 y 8 milímetros de mercurio. Mientras que la moderación en el consumo de alcohol, es decir, hombres menos de 2 unidades, más o menos en otras palabras, menos de 12 onzas de cerveza regular y en mujeres menos de 6 onzas, corresponde a un descenso de 4 milímetros de mercurio de la presión arterial. Entonces, ¿qué nos dice la guía europea sobre el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial? Tenemos un paciente con presión arterial normal alta, es decir, de 130 a 139. No llega a 140, no llega a más de 90, la diastólica. Primero, realizar intervenciones en el estilo de vida. Todo lo que acabo de mencionar. El paciente debe dejar de fumar, debe disminuir el consumo de alcohol, debe básicamente hacer ejercicio, dieta y pérdida de peso. Entonces, estos pacientes puede considerarse suficiente la intervención de los estilos de vida, siempre y cuando este paciente tenga un riesgo cardiovascular bajo. Pero, ¿qué sucede si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto? Y el paciente o de repente tiene una enfermedad coronaria, una enfermedad cerebrovascular. Entonces, en esos pacientes podemos considerar el tratamiento, ¿no? Podemos considerar, según los grados de recomendación, el tratamiento farmacológico. Si tenemos una hipertensión de grado 1, es decir, de 140 a 159 y de 90 a 99, como pueden ver, en todos los grados de hipertensión arterial debe estar sí o sí los estilos de vida, ya que solo el tratamiento farmacológico muchas veces no ayuda, ¿no? Entonces, en la hipertensión de grado 1 tenemos básicamente el inicio ya de un tratamiento farmacológico inmediato, sobre todo en pacientes con riesgo alto o muy alto de enfermedad cardiovascular. Y para los pacientes que tienen un riesgo bajo o moderado, en estos pacientes se puede considerar los estilos de vida, se puede considerar las intervenciones no farmacológicas y evaluar después de 3 a 6 meses, y si no se controla la presión, podemos iniciar terapia farmacológica. La hipertensión de grado 2, que básicamente es una hipertensión de 160 a 179, básicamente ya debe recibir de todas maneras tratamiento farmacológico. Y una vez iniciado el tratamiento farmacológico, el objetivo debe ser controlar la presión los primeros 3 meses. Es decir, iniciamos tratamiento, según la guía americana, recomienda control al mes en hipertensión de grado 2. Y en hipertensión de grado 3, básicamente, que es una presión arterial mayor o igual a 180 sobre 110, aparte de los estilos de vida, recomienda
tratamiento farmacológico inmediato para todos los pacientes. Igual, el objetivo es controlar la presión al menos los primeros 3 meses. Como pueden ver, las estrategias básicas de tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial no complicada, según la guía europea, es si el paciente, si por ejemplo, tengo un paciente que tiene una hipertensión grado 1, es decir, más de 140 a 159, entonces puedo iniciar un tratamiento farmacológico con un comprimido, pero que tenga combinación doble, es decir, un YECA más o un ARA más un bloqueador de canal de calcio o un diurético. Es decir, este YECA puede ser un enalapril y este ARA puede ser un losartán, un candesartán, un telmisartán, un ilbesartán, más un bloqueador del canal de calcio. De preferencia, un dihidropiridínico o un diurético de tipo tiacídico, ¿no?, que es lo que usamos habitualmente. Cuando pasamos a la combinación triple, que es el paso 2, es decir, de cuando nos saltamos a una combinación de 3 fármacos de diferentes familias, cuando el paciente no responde al tratamiento habitual, es decir, paciente persiste con la presión arterial no controlada, ¿no? Y en esos casos pasamos a la combinación triple. Y la combinación triple puede ser igual, podemos utilizar un YECA o un ARA más un bloqueador de canal del calcio más un diurético, ¿no? Hay pastillas que vienen con un combinado triple. En esos casos podemos utilizar. Pero, ¿en qué casos vamos a usar la monoterapia antes de pasar a la HTA resistente? Básicamente la monoterapia, o sea, es decir, el tratamiento antihipertensivo con un solo fármaco, con una sola familia, vamos a utilizar en caso de hipertensión arterial de grado 1, siempre y cuando tenga un riesgo bajo y o sea un paciente anciano mayor o igual a 80 años o un paciente que tenga un estado de fragilidad. Entonces, solo en esos casos vamos a utilizar la monoterapia con un solo fármaco. ¿Qué hacer en caso de hipertensión arterial resistente? ¿A qué denominamos hipertensión arterial resistente? Básicamente, según la guía europea, es la presión arterial mayor o igual a 140/90 a pesar de la terapia con 3 clases de fármacos, incluidas un diurético. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Podemos añadir espironolactona u otro diurético, podemos añadir un bloqueador alfa o un beta bloqueador. Consideramos que los beta bloqueadores tienen indicaciones específicas, tales como insuficiencia cardíaca, angina, infarto de miocardio o fibrilación auricular. Solo en esos casos podemos utilizar los beta bloqueadores con indicaciones específicas. Entonces, si el paciente no responde a esto, ven que ya puede derivarse el paciente a un centro muy, digamos, especializado en este manejo. Entonces, podemos ver que la guía europea tiene un esquema básico para el inicio del tratamiento antihipertensivo con un comprimido con 2 fármacos, posteriormente con 3 y si no responde ya añadir un cuarto fármaco. ¿Qué nos dice la guía, la Sociedad Internacional de Hipertensión? Básicamente, una vez establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, aplicado los estilos de vida saludable, tenemos un grado 1 y un grado 2. En el caso del grado 1, lo que recomienda es iniciar básicamente tratamiento con drogas inmediatamente en aquellos pacientes que tienen alto riesgo o en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o daño de órgano blanco mediado por hipertensión. Ya, si tenemos este caso de paciente, entonces debemos iniciar el tratamiento farmacológico. Pero ¿qué sucede si tenemos, digamos, un paciente con grado 1 de hipertensión y no tenemos disponible, digamos, drogas en nuestro centro, ¿no? Entonces lo que podemos hacer
en un hipertenso de grado 1 que no tenga estos, digamos, muy alto riesgo cardiovascular, ¿qué es lo que debemos hacer? Podemos intervenir a través de estilos de vida saludables y más o menos en 3 a 6 meses ver si el paciente controla o no la presión arterial. En caso de no, podemos iniciar tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué es en conclusión lo que debemos hacer en un hipertenso grado 1? Inicialmente, si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, iniciar el tratamiento según la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. En el grado 2, recomienda básicamente iniciar inmediatamente el tratamiento farmacológico de estos tipos de pacientes. Lo esencial, según la Sociedad Internacional de Hipertensión, es reducir la presión arterial al menos 20 a 10 milímetros de mercurio para lograr idealmente menos de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Y lo óptimo es que la presión arterial objetivo en personas menos de 65 años debe ser menos de 130 sobre 80. Si lo tolera, pero no menos de 120 sobre 70. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en los mayores de 65 años? En ellos, o en los octogenarios o en los ancianos, muchas guías no recomiendan el descenso menor a 140 sobre 90 de la presión arterial, si el paciente básicamente lo tolera, ¿no? Pero en esos casos, lo que pide la guía, la Sociedad Internacional, es individualizar el caso, digamos, de un paciente que tenga más de 65 años y queremos tener una presión arterial objetiva. Como algoritmo principal nos indica lo siguiente. Idealmente, como muchas guías, recomiendan la terapia combinada con una sola píldora. Como pueden ver, como paso 1 es combinar un solo comprimido de 2 fármacos. Estos pueden ser un ARA2 o puede ser un YECA más un calcio antagonista, de preferencia dihidropiridínico, como amlodipino, nifedipino, etc. Como paso 2, es decir, si el paciente no me responde a la terapia dual a bajas dosis, pasamos a la terapia dual, la misma terapia, pero incrementando las dosis. Y igual, puede ser con los mismos fármacos, pero a dosis máxima. En caso de que el paciente no responda al paso 1, paso 2, es decir, continúa con la presión elevada a pesar del tratamiento farmacológico, con 2 comprimidos a altas dosis, recién podemos pasar a la terapia triple. Y esa terapia triple puede ser igual con un ARA2 o un YECA más un calcio antagonista más un diurético de tipo tiacídico, recomiendo. Y el paso 4, ya tenemos la hipertensión resistente, ¿no? Que básicamente recomienda la triple combinación más una espironolactona, un alfa bloqueante, básicamente. Puede usarse también beta bloqueador, pero en indicaciones específicas. Como pueden ver, la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión es casi similar a las recomendaciones de la Sociedad Europea. Pero, ¿en qué casos podemos utilizar básicamente calcio antagonistas de tipo no dihidropiridínicos, tales como verapamil o diltiazem? Siempre y cuando, digamos, estemos en un centro o un hospital en la cual no contemos o no tengamos disponible un tipo calcio antagonista dihidropiridínico. Como le mencioné, se prefiere diuréticos de tipo tiacídicos. Puede ser hidroclorotiazida o indapamida, etc. Igual, como les vuelvo a mencionar, que los beta bloqueadores solo está indicado en casos específicos, es decir, pacientes hipertensos que tienen falla cardíaca, que sean posinfartos, que sean fibriladores o que sean básicamente mujeres jóvenes que estén planeando embarazarse. Un detalle a tomar en cuenta es que,
cuando vamos a usar espironolactona es importante ver la tasa de filtración glomerular del paciente. Si este es menos de 45 mililitros por minuto, entonces hay que tomar precaución. Y si el potasio está más de 4.5, hay que tomar precaución. Podemos suspender o podemos rotar a otro fármaco. Puede ser un alfa bloqueante, y en el caso del paciente tenga falla o sea un paciente coronario, podemos utilizar con tranquilidad beta bloqueadores. ¿Cuáles son los umbrales de presión arterial y recomendaciones para el tratamiento y seguimiento según la guía americana? Como pueden ver, la guía americana básicamente establece que el paciente tiene una hipertensión estadio 1 a partir de 130 a 139 y una diastólica a partir de 80-89. Si se aplicaría la guía en nuestra población peruana, realmente la cifra de hipertensiones sería mucho más de lo que tenemos ahora. Es por ende que estas guías, en cuanto al diagnóstico, nuestra población, sobre todo los cardiólogos de acá, se lo toman con pinzas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en pacientes con hipertensión estadio 1? Según la guía americana, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, es decir, un score de los 10 años más de 10%, básicamente debemos iniciar tratamiento farmacológico, ¿no? Y aplicación de terapias o intervenciones no farmacológicas. ¿Y cuándo debemos controlarlo? Al mes. En caso de ser un paciente que tenga esta presión y que, digamos, no tenga un riesgo cardiovascular alto, solamente podemos considerar intervenciones en los estilos de vida. ¿Y cuándo podemos controlarlo? Idealmente a los 3 a 6 meses. ¿Qué sucede si el paciente que tiene una hipertensión estadio 1 lo iniciamos tratamiento farmacológico y también intervenciones en los estilos de vida, lo controlamos al mes? ¿Qué nos debemos preguntar? ¿Cumplió o no cumplió el objetivo? Si cumplió, entonces se va prolongando los controles. Ya no va a ser mensual, sino va a ser cada 3 a 6 meses. Pero si no se cumple, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Optimizar la adherencia, ver si el paciente, digamos, hay algunos factores que están impidiendo su adherencia al tratamiento. Intensificar el tratamiento, es decir, incrementar más dosis, o tal vez cambiar una familia de fármaco, como lo llamamos rotar. En el caso de la hipertensión estadio 2, lo cual estos valores según las demás guías sería un estadio 1, recomienda tratamiento no farmacológico y medicación antihipertensiva. Entonces, una vez establecido esta presión y iniciado nosotros fármacos, entonces, ¿cuándo debemos revisarlo al paciente? En un mes y seguir la secuencia. Si cumple, su presión está excelente, está OK, control a los 3 o 6 meses. Si no cumple, ver qué está pasando con el paciente, por qué no está comprando la medicación, o de repente lo estás dando un medicamento que no hay en el hospital, o es muy caro, no está a sus posibilidades, ¿no? Y tratar de solucionar ese problema. Como pueden ver, la guía americana para pacientes que tienen una presión arterial mayor o igual a 180/110, lo que recomienda básicamente es terapia antihipertensiva inmediata, y la evaluación debe ser más seguida de este tipo de pacientes. ¿Por qué es importante la reducción de la presión arterial? Porque a un paciente que tiene un determinado riesgo cardiovascular y una hipertensión arterial establecida, ¿por qué es importante que debemos, digamos, reducirle la presión arterial? Básicamente porque su riesgo cardiovascular disminuye. Una reducción de presión arterial de más o menos 10 milímetros de mercurio, ven cómo reduce un 20% los eventos cardiovasculares, un 17% las enfermedades coronarias, un 27% la posibilidad de padecer un stroke, un 28% la posibilidad de padecer insuficiencia cardíaca por una cardiopatía hipertensiva, y la mortalidad por todas las causas en un 13%.
Como pueden ver, la hipertensión arterial es causante de 9.4 millones de muertes en el mundo. Es el asesino silencioso, conocido desde muchos años antes. Entonces, una vez, digamos, establecido nuestro diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial, ¿qué objetivos debemos seguir, trazarnos a cada tipo de paciente? Recuerden que el manejo de la presión arterial es individualizado. No todos los pacientes van a recibir el mismo fármaco, van a mantener el mismo objetivo, ¿no? Todo paciente debe ser individualizado. Por ende, los intervalos o el objetivo del tratamiento para la presión arterial medida en la consulta es de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a las comorbilidades que padece. Básicamente, en resumen, un paciente que tiene edad entre 18 a 65 años debe mantener una presión arterial sistólica objetivo de 130 para abajo. Sea hipertenso, diabético, con enfermedad arterial coronaria, accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio. ¿Y en qué pacientes vamos a, digamos, a tener una presión arterial objetivo menos de 140? O sea, no es suficiente si el paciente tiene una presión de 139, 138. Básicamente en pacientes añosos, en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Y en pacientes mayores de 65 años muchas veces es suficiente que la presión arterial esté por debajo de 140 y no necesariamente menos de 120, ¿no? Se dan cuenta que el manejo y el objetivo de la presión arterial es individualizado y casi todas las guías de práctica clínica, las últimas que mencioné, coinciden con todos estos objetivos, ¿no? Entonces, el objetivo es que el paciente tenga entre menos de 130 y no menos de 100 o 120. En resumen, básicamente, qué es lo que les quiero dar el alcance? Entonces, ustedes están frente a un paciente ya diagnosticado por los métodos que les mencioné de hipertensión arterial. El problema que van a tener es lo siguiente, es decidir entre una monoterapia o una terapia combinada con dos fármacos. ¿Por qué es importante ver, digamos, la importancia de una monoterapia o una terapia combinada con dos fármacos? Básicamente la monoterapia tiene una eficacia en la reducción de la presión arterial de 30%, como pueden ver. Y la terapia combinada con dos fármacos tiene una eficacia del 70%. Ven la importancia de decidir entre una monoterapia y terapia combinada. Sin embargo, las guías de práctica clínica hacen énfasis en quienes iniciar monoterapia y terapia combinada. En quienes debemos iniciar monoterapia, como lo he mencionado, ¿no?, anteriormente, son pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión arterial con bajo riesgo cardiovascular, ¿no? Y lo que les mencioné, que tengan elevación ligera de la presión arterial con bajo riesgo cardiovascular. Entonces, en estos pacientes puede ser suficiente iniciar los sartán, puede ser suficiente, si no tiene contraindicaciones obviamente, iniciar enalapril, amlodipino, ¿no? Puede ser suficiente iniciar un solo fármaco, o si es mayor a 65 años podemos utilizar hidroclorotesida o indapamida, ¿no? Entonces, ven la importancia de la decisión entre una monoterapia y una terapia combinada. ¿En quiénes podemos utilizar terapia combinada? En pacientes que tengan hipertensión arterial marcada, con un riesgo cardiovascular alto o muy alto, como pueden ver acá, ¿no? En estos pacientes podemos utilizar la terapia combinada con dos fármacos. Como les he mencionado, esa terapia combinada con fármacos puede ser un ARA2 o un IECA más un bloqueador del canal del calcio o un diurético. O sea, es decir, pueden utilizar combinados farmacológicos de losartán con hidroclorotesida o pueden utilizar combinados farmacológicos de enalapril amlodipino, pueden utilizar combinados farmacológicos de candesartán con amlodipino. Actualmente en la industria farmacéutica hay gran número, gran variedades, grandes marcas de terapia dual con fármacos para la hipertensión arterial. Entonces ya saben ustedes en quién iniciar terapia combinada, y si no me responde, es decir, lo evalúo al mes, el paciente no responde con digamos,
con el tratamiento, entonces podemos incrementar la dosis, ¿no? Es decir, si mi terapia con fármacos inicialmente, digamos, lo que usé es dosis baja, entonces si no me controla el med, entonces puedo incrementar a la dosis plena. Y si con ello no controla, entonces lo que debo hacer básicamente es combinar la dosis previa o rotar los fármacos, ¿no? Es decir, lo más probable es que este paciente elija otro tipo de fármaco para controlar la hipertensión arterial. Y si lo consideramos resistente a esta hipertensión arterial, lo importante básicamente es añadir una espironolactona, un alfa bloqueante, básicamente. Y en caso de tenemos otra opción para pacientes con terapia combinada con dos fármacos que no controlan la presión arterial, también podemos añadir un tercer fármaco. Y ese tercer fármaco puede venir en un solo comprimido. Recuerden que la importancia también de que este paciente, recuerden que el paciente con riesgo cardiovascular alto, muy alto, es un paciente que generalmente va a ser diabético, hipertenso, es un paciente que frecuentemente tiende a la polifarmacia y por ende tiende al fracaso en el control de la presión arterial. Por eso es importante que las guías hacen énfasis en la terapia combinada con dos o tres fármacos. También para facilitar a que este paciente tenga un consumo digamos, de su medicación a la hora y sin preocuparse en que debe tomar 2, 3 o 4 o 5 pastillas al día. Bien, a manera de ya para terminar, ¿qué escalas utilizamos para evaluar el riesgo cardiovascular? Tenemos el score de la guía europea, tenemos el Framingham y tenemos el score americano también, ¿no? Que significa básicamente aterosclerótica, cardiovascular, enfermedad, que también es un score para medir o valorar el riesgo cardiovascular. Bien, eso era todo que quería mencionarles acerca de la actualización en el diagnóstico y el manejo de la hipertensión arterial. Recordar que el tema de la hipertensión arterial es un tema muy amplio, en cada tipo de paciente el manejo es muy diferente y básicamente yo lo que en esta exposición quise darles ese alcance para que ustedes puedan tener digamos la facilidad de diagnosticar e iniciar ustedes mismos el tratamiento farmacológico y no necesariamente interconsultar o mandar al paciente al cardiólogo, ¿no? Entonces ven que ustedes también pueden tratar a estos tipos de pacientes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para... Bien, si no hubiera ninguna pregunta, agradecería su participación a cada uno y espero que los haya servido en algo la charla. Muchas gracias por su atención y buenas noches con todos.